Yo sé que usted está aquí porque quiere escuchar algo de parte de Dios. Sé que usted está aquí porque a lo mejor es el último recurso que está agotando. Porque a lo mejor usted siente que la vida no da para más. Porque a lo mejor estás pasando situaciones tan tesas y tan difíciles que tu último cartucho a gastar es venir a este lugar. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús que hoy vas a salir con tus fuerzas renovadas. Mira que tienes al lado, dile: a lo mejor no tienes fuerzas, porque todos enfrentamos luchas, ¿sí o no? Que las luchas cansan, las luchas agotan. Estamos a veces que ya no podemos más, pero hay una promesa de parte de Dios para ti, y es que aunque no tengas ninguna, aunque te halles en el momento más difícil de tu vida, de ahí Dios te va a sacar. Dios te va a levantar. Y escúchame, las matemáticas de Dios no son las mismas nuestras, porque las matemáticas de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. Dios multiplica donde no hay. ¿Quién es capaz de multiplicar de la nada? Es el único. Y hoy estás en donde está Él. Y hoy estás en donde su presencia habita. Y así no tengas nada, así te mires y digas: pero yo no tengo nada, no hay valor en mí, o no tengo nada. Dios de la nada va a hacer cosas extraordinarias. De la nada hizo el universo. De la nada creó lo que existe, porque de Él parten todas las cosas. Así que mira al que tienes al lado y dile: hoy estás aquí y vas a salir diferente a como llegaste. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Abra su Biblia, por favor. Ábrala conmigo en el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y es que quiero hablar de un tema muy importante. Después de que leamos este versículo, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Ok, esta es otra versión. Vamos a leer esta versión, Reina Valera 1960. Dice así: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia ¿de quién? De Cristo. Y yo leía ese versículo y yo decía: wow, de verdad que es sorprendente, porque está la esencia de nosotros como cristianos, como creyentes. Debemos de aprender a amar como Dios, ¿qué? Como Dios ama. Y debemos de aprender a ser esforzados, a tener la paciencia. Y la versión que leía dice: a perseverar como Cristo perseveró. Y es que me sorprende porque ¿cuántos años vivió Cristo? A ver, 33, sí señor, 33 años vivió Cristo. Y en toda su vida nos dejó un legado extraordinario en su paso por la tierra. Porque no quiere decir que aunque haya vivido en esta tierra y murió, se quedó así. No, Él sigue viviendo. Él sigue latente. Él sigue reinando por los siglos de los siglos. Amén. Pero eso es lo que quiero transmitir, iglesia, porque vivir es difícil. Y hay quienes piensan que la vida de Jesús fue la más fácil sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe por qué se nos ocurre pensar eso? Porque Jesús era hijo ¿de quién? De Dios.
Entonces nos imaginamos como que Jesús decía, yo quiero tal cosa y ¡puf! Jesús decía, ay, qué rico un helado, y Dios ahí mismo le sacaba un helado de la nada. O sea, nos imaginamos eso porque como era el Hijo de Dios. Es más, hay gente que hasta se imagina que Jesús lo que hacía en el pañal era glorioso. Que lo que Jesús vivía en el mundo era como que tan sobrenatural porque era el Hijo de Dios. No, Jesús dice en la Biblia que fue tentado ¿en qué? En todo. En todo. Y yo me imagino a Jesús tentado en las áreas en las que usted ha sido tentado. Si usted es tentado a, no sé, a codiciar a una mujer, Jesús pudo haber sido tentado en eso. Y quiero que lo mires así. Tú podrás decir, no, es que Jesús era el Hijo de Dios y Él no pasaba esas cosas. A Jesús le trajeron al frente de Él una mujer completamente desnuda. Y Jesús pudo haber dicho, uy, ¿quién pidió pollo? Jesús pudo haber codiciado, pero fue tentado. Pero sin embargo fue ejemplo para nosotros, porque en ninguna cosa pecó. En nada pecó. Pero tú crees que fue fácil para Jesús vivir en este mundo en donde nuestra carnalidad nos inclina a hacer lo malo. Para Jesús no fue fácil. No es fácil tampoco para ti, y eso lo sabe Él. Eso lo entiende Él. Y Jesús tuvo lo que necesitaba como el complemento esencial para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra. ¿Tú crees que Jesús por sí solo hubiera podido cumplir todo el propósito del Padre? No. Porque si ves en la Biblia, en Mateo capítulo 4, una de las primeras cosas que es enviado a hacer Jesús es a meterse en la presencia del Espíritu Santo. Y fue tentado, fue llevado al desierto y pasó necesidades. Y hay algunos aquí que piensan que Jesús tenía todo. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda gloria. Se despojó de sí mismo, de su grandeza, de su señorío, y se humilló. Pasó momentos duros. Así que Jesús te entiende. Si a ti te dejó tu papá, tu mamá, Jesús sabe qué es pasar por eso. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús sintió el dolor más fuerte que pudo haber sentido, y es las palabras. Jesús nunca habló negativo. Jesús nunca se quejó. Pero en la cruz del Calvario Él se queja y dice, ¿por qué? Dice, Padre. Dice, Abba. Abba. Como esa palabra Abba es como papito. Papito lindo, padrecito querido. Dice con esa expresión, dice, Abba. ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dado la espalda? ¿Por qué me dejaste en el momento más duro de mi vida y siento que te has ido de mí? ¿Y cuántos se han llegado a sentir así? Que llega un momento en su vida tan duro que dicen, Abba, papito, ¿por qué me siento solo? No me escuchas, no me abrazas, no me miras. Jesús te entiende. Y en ese momento en que Él sentía estar solo, también perseveró hasta el fin. También logró el propósito. Y el mensaje que te tengo en esta mañana quizás no es el mensaje más especial que tenga en mi lista de mensajes. No es quizás el mensaje más motivador, pero sí es el mensaje más necesario en la vida tuya como cristiano. Y el título de esta enseñanza es
¿Y quién dijo que era fácil? ¿Y quién dijo que era fácil? Vivir es difícil. Vivir es difícil. De por sí la vida nos trata duro. ¿A cuántos la vida les ha tratado duro? A ver, aquí, ¿a cuántos les ha pasado que se van los años y a veces las cosas se complican? Se nos mueren los familiares, pasamos por momentos duros, vemos a nuestros hijos pasar por hospitales, a veces la economía no nos da. La vida es dura. La vida es dura. Pero te tengo malas noticias. Me encanta que usted se pueda despertar. Escúcheme esto. Si vivir la vida es duro, vivir la vida en Cristo lo es aún más. Hay quienes llegaron al cristianismo o al evangelio, aceptaron con la esperanza de que, no, yo acepto a Jesús y todo va a cambiar. Y sí, todo empezó a cambiar. Se te vinieron los problemas encima, más de los que tenías. Se solucionan unos, pero llegan otros. Y entonces empezamos a decir, Señor, dame paciencia. Y nos imaginamos a un Dios diciendo como, toma paciencia. Pero pedimos paciencia y lo que nos llegan son situaciones que empiezan a hacernos pacientes. Pedimos a Dios que nos dé la capacidad de amar a nuestros enemigos y nos surgen enemigos por todo lado. Se levanta la vieja chismosa, se levanta el vecino, se levanta el criticón, se levanta el que te hace el contra, que te hace la vida imposible. Y tú estás orando para que Dios te enseñe a amar y se te levantan, son los enemigos. Pides a Dios sabiduría y como que crees que Dios dice, toma sabiduría. Pero no. Resulta que pides sabiduría y lo que empiezas a enfrentar son situaciones tan difíciles que te a pensar coherentemente. ¿Qué harías ahí? Y empiezas a depender ya no de ti mismo, sino de Dios. Señor, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué decisiones debo de tomar? Y me encanta con este versículo que pudimos arrancar porque, a ver, vamos a hablar de cómo llegamos a Cristo. ¿Cómo llegamos a Cristo? La mayoría de nosotros, voy a empezar, algunos cansados, otros con problemas, todos vueltos una nada, llenos de pecado. Alguien que me diga más, lastimados. ¿Cómo llegaste a Cristo? Dolidos, amargados, tristes, sucios. Algunos por experimentar algo nuevo. Hay unos que han llegado ofendidos, traicionados, derrotados, con problemas matrimoniales, con problemas económicos, deprimidos, asustados, sin trabajo, hijos fuera de control, engañados, groseros, mal hablados. Y bueno, usted puede hacer una lista impresionante. Y yo no sé por qué la gente que viene a la iglesia cree que aquí hay gente perfecta. Si nos estamos dando cuenta que la iglesia es el hospital de muchas personas que ya no encuentran solución. Gente con un diagnóstico terminal. Mira, tu situación de salud ya no tiene solución. La ciencia no puede hacer nada por ti. ¿Y qué hacen? Pon a la iglesia. Pon a buscar a Dios. Bueno, y así llegamos muchos de nosotros. ¿Cuántos llegaron así, más o menos?
¿Sabes? Yo llegué cansado, yo llegué deprimido. Yo llegué de Venezuela después de ser un muchacho allá que me decían hasta Daddy Yankee. Ay, en serio, ay, ahora no me creen. Daddy Yankee con orejas grandes, pero no importa. O sea, me decían Daddy Yankee. A mí me gustaba mantener mi perchita y yo era bien picado. Y yo era malandro en Venezuela y me gustaba la vida loca y toda la cuestión. Y Dios me dijo: te voy a sacar de aquí porque te pierdes. Te corto tus amigos. Y llegué a Medellín, y en Medellín no tenía a nadie. Y empecé a entrar en depresión, empecé a entrar en soledad y cargado en mi corazón. Pero yo me vine de Venezuela, yo dije: yo llego a Colombia y todos esos manes allá son feos. Yo dije: yo soy muy guapo. Yo llego allá y levanto a una, levanto a la otra. Y bueno, mejor dicho, Salvatore. Y llegué acá y no, yo era el feo del paseo. Llegué aquí y nadie me daba la hora. Y me empecé a deprimir porque mis planes no eran como yo pensaba. Y en medio de todo eso y de mi angustia y de mi soledad, fue que me acerqué a Dios. Y muchos de nosotros, a veces por las situaciones más difíciles de nuestra vida, hemos podido llegar a los pies del Señor. Algunos porque le mataron a alguien. Algunos porque se quedaron sin trabajo. Y tristemente a veces, si no pasan cosas difíciles en nuestras vidas, no nos acercamos a Dios. Tristemente a veces la gente, cuando está bien, se les olvida de su Creador. Y yo te hago una pregunta: pese a tu bienestar, ¿buscas a Dios? Pese a tu estabilidad, ¿estás buscando al Señor? ¿Sabes qué es lo chistoso de todo esto? Que la gente que viene a la iglesia porque quieren que Dios les solucione un problema, Dios les soluciona el problema. Pastor, yo necesito que ore para que Dios me dé un trabajo. Llora. Y sabe una cosa, y uno dice: amén, vamos a orar. Y ora uno como pastor para que Dios les dé el trabajo. Dios les da el trabajo y no vuelve. Pastor, ore para que Dios me bendice. Y Dios los bendice y ahora uno se pregunta: hermano, ¿qué pasó? No, pastor, soy tan bendecido, ya me la paso paseando, gozando, y no tengo tiempo para la iglesia. Ah, sí. Identifiquemos algo aquí entre ustedes y yo. ¿Cuántos hemos hecho promesas a Dios para recibir de Él el favor? ¿Y cuántos le hemos fallado a Dios? Levanten la mano. Entonces, familia, en pocas palabras, hemos venido llenos de errores, horrores y problemas. Pero veamos qué dice la Biblia de los seguidores de Cristo. Vamos a ver qué dice la Biblia de aquellos que hemos tomado la decisión de seguirle a Él. Porque como es tan cierto de que Dios nos bendice, también es muy cierto que tenemos una serie de cosas que vienen en contra nuestro para dañarnos. Sabes, el enemigo no está preocupado por la gente de afuera. El enemigo no está preocupado por el que va a la discoteca, por el que mata, por el que roba, por el que se daña su propia vida en vicios, en cosas del mundo, el que engaña a la mujer. Él no está preocupado por eso. ¿Sabe cuál es el enfoque principal del enemigo? Mira que tiene al lado, dígale: usted. Ahora hágale así: añañay. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando ¿qué?
Pero ¿a quiénes está buscando para devorar? A los que están allá ya muertos en sus delitos y pecados. No, de ninguna manera. A los que intentamos de alguna forma agradar al Señor. Él está buscando cómo destruirte. Entonces venimos aquí en algo que todos coincidimos. Empezamos a acercarnos a Cristo y empieza a haber un contraataque. Está bien, Dios te bendice en muchas cosas. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Mire, no comparemos nuestra vida pasada con la de ahorita. Porque el gozo que ahorita tenemos en Cristo no nos lo dio ni la fama, ni la plata, ni las mujeres, ni nada. Solamente Dios ha podido traer satisfacción a nuestro corazón. Pero hay un error que todos a veces cometemos, y es pensar que todo lo que es la vida cristiana es color de rosa. Es pensar que como que ya tengo a Dios, entonces no va a pasar nada. No, es que como ya recibí a Cristo, ya no voy a tener problemas. No, ahora es donde vienen. Porque ahora lo que antes no te tenía en la mirada, ahora ha puesto la mirada en ti. Ese león que andaba por ahí mirando a quién devorar, que ni te ponía cuidado porque eras todo endeble, todo flacuchento, desnutrido, patiseco. El enemigo no te miraba como con esas ganas. Pero ahora que empiezas a coger espíritu y cuerpito en el Señor, empieza él a chorrar esa baba y a decir: ay, qué rico, me lo echo a la boca. Y es que pasó. Nos enseñaron que venir a Cristo era la solución de los problemas, pero venía la gente a Cristo y se daba cuenta que los problemas eran peor. Porque empezar en la vida de cristiano, empieza a haber una fuerza en una lucha interna por los malos hábitos que llevamos y las malas costumbres y las malas decisiones que hemos hecho, que hemos tomado. Entonces ahora hay que pelear en contra de muchas cosas. No, esa palabra de hoy no me gusta. Esa palabra de hoy no me cae como muy bien. Bueno, le va a caer peor. Mateo capítulo 10 versículo 38. Para el otro domingo espero el doble de gente en la iglesia. Vamos a darle una ojeada a la Biblia por todo lado. Mateo capítulo 10 versículo 38 dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es que... Ay, está cortico, ¿sí o no? Vamos a decirlo todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El Salvador del mundo, el autor y consumador de la fe, el amoroso Dios, Jesús, el que murió por usted y por mí, se atreve a decir estas palabras: hay gente que no es digna de mí. Hay gente que aún por la que he muerto, por la que voy a entregar, por la que me voy a sacrificar, que no me merece. ¿Sabe que es digno? ¿Sabe que es digno? Es algo aceptado, algo merecedor. Y Jesús dice: hay gente que no es digna de mí. Y sabe, está dando un porqué. Está hablando de quienes no. ¿Y sabe quiénes no? Los que no toman su cruz y le siguen. En serio, iglesia, que les voy a pedir desde ya perdón. Pero prefiero que usted esté bravo conmigo que tener a Dios bravo contra mí. Este reino
el evangelio, ser cristiano, no es para flojos. No es para gente con doble moral. No es para el que le gusta las cosas fáciles. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los esforzados, los violentos, los valientes lo arrebatarán. ¿Y sabe por qué es necesario que vengan las pruebas a tu vida? Por eso te digo, hoy no es una palabra muy bonita para ti. Y me encanta predicar de modo que usted diga amén, gloria a Dios. Pero vendrá la prueba. Mira al que tienes al lado y dile, vendrá la prueba. Te van a probar y te van a hacer mostrar lo que realmente eres. Hay gente que se llena la boca diciendo que aman a Dios. Y Dios dice, sí, muy bueno cuando me aman, cuando todo está bien. Y cuando todo está mal, ¿qué? Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Vamos a ver 3 puntos acerca de la cruz de Cristo. Porque tú puedes preguntarte, ¿y qué significa la cruz? No es que tú cargues ahí en el pecho la cruz. No es que tú cargues una cruz en la espalda, como nos pasa a veces en Semana Santa, que la gente se sube al cerro de Monserrate de rodillas y pelándoselas. Se van desde aquí hasta Buga arrodillados, pagando penitencias. Y salen de allá y llegan a la casa a pelear. Y salen de allá y siguen robando. Y salen de allá y siguen por lo mismo. No, vamos a ver qué significa la cruz de Cristo. Bueno, pues resulta que la cruz, en primer lugar, simboliza crueldad y maldición. ¿Significa qué? Vamos a verlo, Gálatas 2:20. Perdón, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, pues maldito todo aquel que es clavado ¿en qué? En un madero. Entonces, la cruz significa maldición, crueldad. ¿Sabe? Es una forma que entró dentro de el reinado de alguien en su tiempo, que solamente crucificaban a los más malos. Solamente crucificaban a la gente que hacía las peores cosas. Quien era crucificado en la cruz era porque era lo peor de la sociedad. No a cualquiera se le crucificaba, porque la crucifixión de alguien tendía a ser demorada. Crucificaban a la gente como un método de tortura, porque los colgaban en una cruz y había gente que duraba días ahí colgada, desangrándose, estancándosele la circulación por las posiciones en que los ponían y sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Jesús murió el mismo día porque Jesús cargó sobre él una cuestión tan tesa. A Jesús le desgarraron la piel. Jesús botaba sangre por todo lado. Jesús vino a ser irreconocible del azote que recibió. Sus llagas en el cuerpo eran tan tesas. Pero mire, los soldados
que estaban ahí haciendo la crucifixión de Jesús, al mismo tiempo hicieron la crucifixión de 2 ladrones. ¿Sí se acuerdan? Esos 2 ladrones no se murieron el mismo día que Jesús, digámoslo así. Si ellos los hubieran querido dejar ahí, no se mueren. Pero para que ellos se pudieran morir, ¿sabe qué hicieron? Porque al otro día era la festividad judía. Le cogieron los pies con unas mazmorras y se los partieron. Jesús ya había muerto. A Jesús le clavaron una lanza por el costado. Pero si no le hubieran partido los pies a estos ladrones, fácilmente esos ladrones duran 2-3 días en la cruz del Calvario. Imagínense, cruz del Calvario. ¿Qué es un calvario? Sufrimiento, agonía, tanta desesperación que se puede vivir allí. Y esto nos muestra algo. Jesús sabía eso. ¿Usted cree que Jesús no sabía que la cruz era símbolo de maldición y de crueldad? Pero Jesús, sabiéndolo, nos dice lo siguiente: cada uno tome su cruz. Y cuando yo leí eso, yo dije: Señor, pero ¿cómo es posible que tú nos mandes a hacer eso? Y así le pasa a la gente del mundo. Está pensando y diciendo: pero si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Y cómo sabrías qué es lo bueno si no sabes qué es lo malo? ¿Cómo sabrías qué es lo rico de sentir un aire fresco tocando nuestra piel en medio de un calor abrasador si no existiera el calor? Entonces, como número 1, iglesia, tendrás que pasar a veces por momentos crueles en tu vida. Momentos tan duros que a veces creemos que no vamos a salir de eso. Y si era un adorador, y si era un pastor, ¿por qué murió de COVID? Y si era un pastor, ¿por qué murió de cáncer? Y si era tan buena persona, ¿por qué tuvo que pasar por lo que pasó? Porque una de las cosas que nos enseña Dios es que cargar la cruz no es fácil. Hay algunos que llevan una cruz tan pesada. Número 2, la cruz significa muerte. Cuando usted hablaba de una cruz en el tiempo de Jesús, la gente ya sabía que iba a morir. La cruz significa muerte. Pero ahora quiero inclinar este pensamiento de muerte a una cuestión en Cristo. Quiero que abra su Biblia en Gálatas 2:20, porque Gálatas 2:20 nos dice algo muy bonito acerca de la cruz y de cómo debemos de morir. Gálatas 2:20 nos dice cómo como cristianos debemos de morir. Entonces Jesús viene y le dice a la gente, le dice: niéguense a sí mismos y carguen cada uno su propia cruz. Ahora, si vemos el significado de la cruz, significa muerte. Pero ¿qué tipo de muerte quiere Jesús que llevemos? Aquí está: he sido crucificado con ¿quién? ¿Quién está hablando? Pablo, ¿ok? Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ¿quién? En mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir con seguridad que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros? Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas.
Sí, pero cuando a usted le sacan la rabia, ¿qué es lo primero que manifiesta? Sí, pero cuando usted se golpea en la casa el dedo clavando una puntilla, ¿qué es lo primero que sale de su boca? ¿Sale Cristo? ¿Ah? Me parece muy teso Pablo que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque he sido crucificado juntamente con Cristo. Quiere decir, he muerto a la vida que antes llevaba. Pablo no era cualquier cosita. Escúcheme, iglesia, Pablo era, cuando se dice cuando alguien da plata, cuando alguien es bendecido, patrocinado. Pablo era patrocinado. Era patrocinado por la élite religiosa de aquel tiempo. Pablo era patrocinado por los fariseos, saduceos, por los escribas. Pablo era estudioso de la ley. Pablo era un judío. Pablo andaba en caballo, en carroza. Pablo lo que quería comerse, que se lo comía. Pablo vivía en comodidades. Pablo, antes de tener esto, hacía cosas que le quieran hacer. Entonces venía las entidades religiosas y le decían a Pablo: Pablo, necesitamos que viajes a Roma y tomes la plata, tome las finanzas, tome los recursos. Y Pablo era muy teso. Y todo eso lo sacrificó Pablo. ¿Por qué? Por servir a Cristo. Mira que tienes al lado, dile: tú estás siendo llamado a servir a Cristo. Con pelo, sin pelo, con problema, con bendición, sin bendición, con lo que sea, tú estás siendo llamado a servir a Cristo. Pero mira, hay algo bien importante. No es a tu modo, no es a tu manera, es a la manera de Él. Es como Él dice, no como yo pienso. Es como Él quiere, no como yo quiero. Es su voluntad, no la nuestra. Porque le servimos a Él, no nos servimos a nosotros. Así que ya tú puedes empezar a decir, cuando vivas eso: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aquí está. ¿Cuántos quieren saber si todavía siguen viviendo ustedes o si Cristo vive en ustedes? ¿Cuántos quieren saberlo? La única que nos puede decir eso es la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 te va a decir si realmente has muerto a tus propios deseos, a tus propias concupiscencias, a tus propios pensamientos, y realmente vive Dios en ti. Colosenses capítulo 3 dice la escritura: voy a apagar esa luz para que lo pueda ver en esta pantalla. Está hablando de los que ya murieron pero que resucitaron, ¿sí o no? Porque es que, ¿qué éramos antes de tener a Dios en nuestro corazón? Muertos. Muertos en delitos y en pecados. Pero ahora que recibimos a Cristo, nueva vida tenemos. Amén. ¿Cómo nos llamamos, iglesia? Nueva vida. Entonces viene y dice así: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de ¿quién? De Dios. Siguiente. Concentren su atención en las cosas de arriba. Ya está diciendo de lo mismo. ¿Cuántas veces? 2. No en las cosas de la tierra. Entonces tengo para decirte, lo primero es que ¿dónde está tu corazón?
Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. ¿Con Cristo en quién? En Dios. El siguiente. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados en Él con gloria. Con Él en gloria. Siguiente. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza, ¿qué? Terrenal. Ahora viene la lista, póngale cuidado. Inmoralidad sexual. O sea que si tú dices que estás en Cristo, pero vives en fornicación, no lo estás. Si tú eres de los que te gusta estar por ahí con uno y con otro y con la otra y aquí en la fiesta y todo eso, mire lo que dice ahí: la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y avaricia, la cual es ¿qué? Idolatría. Bueno, resulta que esto ya lo dejaron los que murieron en Cristo. Los que murieron en Cristo pero resucitaron con Él, estas cosas no tienen por qué seguir en sus vidas. Amén. O ay. Pero ahora le voy a hablar a los vivos en Cristo otras cosas que necesitan saber. Siga el siguiente, por favor. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Otro. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Siga. Pero ahora abandonen también todo esto. Léalo conmigo. Mujeres, bien fuerte. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuántas dicen amén? Está cray ahí. Ay, gracias Señor por hablar, Padre. ¿Qué otra dice? Ira, la malicia, la calumnia. ¿Qué es calumnia? Cuando andas hablando lo que no debes de hablar, cuando no tienes ni siquiera bases y argumentos de lo que estás diciendo. Y hay gente que le encanta hablar de otros mal. Y una de las facetas de las personas que viven lo malo es culpar a otros de sus consecuencias, ¿sí o no? Y un lenguaje ¿qué? Obsceno. ¿A cuántos por ahí todavía se les sueltan por ahí esas vulgaridades? Va por el centro en el carro manejando y se le atraviesa el del bus y empieza usted ahí a hablar solo. Se le atraviesa el de la moto, mejor dicho, le sacan la rabia y sale el del bus y mira por la ventana y dice: ay, mira, ese señor es mochito. Mochito, le hacen falta 4 dedos. El que la entendió, la entendió. ¿Qué sigue? Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Todavía nos hace falta muchas cosas por cambiar, amén. Mujeres y hombres, ¿sabe qué dice Pablo? Dice: quítese de vosotros toda gritería. Lo que no edifica, saquémoslo, porque eso hace parte de vivir en Cristo. Y como número 3, la cruz significa el evangelio. La cruz significa la predicación del evangelio. ¿Cuál es el número 1? Maldición
El número 2 significa muerte. Y el número 3 significa predicar el evangelio. Y eso lo hallas en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice así: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. La cruz significa el mensaje del evangelio para salvación a otros. La cruz es un tema crucial en la vida del creyente. Y fue en esa acción y sacrificio que cambia el rumbo de la historia. En la cruz del Calvario cambió toda la historia de la humanidad. Cuando Jesús crucificado dijo consumado es que se rompió el velo, se partió la tierra y empezó a haber un cambio. ¿Cómo no predicar el mensaje de transformación? ¿Cómo no anunciar las buenas nuevas de salvación, iglesia? Y vuelve Jesús y nos dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tienes que saber que tienes momentos duros que enfrentar en la vida. Te voy a hacer 2 preguntas para ir finalizando este tema. La primera: ¿qué tan dispuesto estás en seguir a Cristo? Y la segunda: ¿qué tan dispuesta o dispuesto estás a morir por Cristo? Es muy fácil decirlo, pero vivir en Cristo significa negarse a usted mismo, negarse a sus propios deseos, a su propio orgullo. Vivir en Cristo significa incluso tomar decisiones que te alejan de Él. Cortar con relaciones que incluso te separan de Él. Dejar de hacer lo que te gusta. Y lo digo para aquellos que se deleitan en sus deseos. Lo he contado y lo vuelvo a contar. Una muchacha a la que yo le evangelizaba en el colegio me decía: yo quiero a Dios, pero yo no voy a la iglesia y no quiero, mejor dicho, estoy esperando que mi Diosito haga algo, porque es que yo no quiero, es porque a mí me gusta mucho fornicar. Y te voy a hacer una escena retórica. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Imagínate esto. Imagínate que estás caminando y escuchas de Jesús, del mejor hombre que ha existido sobre la faz de la tierra. Imagínatelo ahí. Escuchas de él, de su fama. Y quieres agradar a Dios, pero crees que haces todo para agradarlo. Y entonces vienes ante Jesús. Vamos, corre, mira a Jesús que va caminando, pero corre detrás de él. Vamos, corre detrás de él. Lo alcanzaste y ahora dile: Jesús, dile ahí en tu pensamiento, dile: Jesús, quiero seguirte. Quiero caminar contigo.
Y Jesús te mira con sus ojos de amor. Jesús te mira con su misericordia y te dice: yo también quiero que lo hagas. Ahora dile: Señor, ¿qué debo de hacer para seguirte? Ahora tú mismo vas a responder lo siguiente. Jesús te pregunta: ¿qué crees que tienes que dejar por mí? ¿O a quién crees que tienes que dejar por mí? ¿Cuál es el área de tu vida que me tienes que entregar? Vamos, piénsalo. Tú quieres seguir a Jesús, pero Jesús te dice: ¿qué tienes que dejar para poder seguirme? ¿Qué tal si te respondes? Porque a lo mejor lo que tienes que dejar para seguirle es tu orgullo, tu pecado. A lo mejor es el amor que tanto tienes por la vida, porque Jesús lo que quiere pedirte es que entregues tu vida al servicio de Él. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría andar con Jesús? Levanten la mano. Como los discípulos andaron con Él, comieron con Él, hicieron tantas cosas con Él. ¿Sabes? Jesús tenía a sus discípulos, ¿sí o no? Pero te voy a decir algo de los discípulos de Jesús. Algo que fue común en ellos. Número 1, Mateo. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Número 2, Marcos. Murió en Alejandría, en Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan fue hervido en aceite caliente, pero no murió. Fue llevado a la cárcel y el libro de Revelación es mostrado y es escrito por Juan desde la cárcel de la isla de Patmos. Lo que usted lee de Apocalipsis y de Primera de Juan y de Segunda de Juan y de Tercera de Juan fue escrito por Juan en una cárcel. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Y según la tradición de la iglesia fue porque les dijo a los torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús había muerto. Santiago, llamado el justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Número 7, Santiago, el hijo de Zebedeo. Era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio, y como líder fuerte de la iglesia
fue decapitado, le mocharon la cabeza en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio, y más tarde el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Nataniel, fue misionero en Asia, dio testimonio de nuestro Señor, en el cual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés les saludó con esta palabra: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, y colgado de ella continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo, no Iscariote, Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Y número 12, Matías. ¿Sabe quién era Matías? El sucesor de Judas Iscariote. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor, fue apedreado y luego le cortaron la cabeza. Y hay un 13. Hay un 13. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y yo leía esto y se me llenaba el corazón de tristeza, de saber que habemos cristianos que nos miran mal y no volvemos a la iglesia, de que muchos por esta prédica no vuelven. No, yo por allá no voy, qué pereza de pastor. De que muchos nos traicionan. Un hermano habla mal a nuestras espaldas y nos... ¿Sabes? Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Y Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas en la iglesia que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento, y todo eso surgió en el sufrimiento de Pablo. Las cartas que tú y yo leemos enviadas a las iglesias, las envió Pablo desde la cárcel, latigado, lacerado, vituperado. ¿Y sabe cómo se sentía Pablo? ¿Quiere saber usted cómo se sentía Pablo? Abra su Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, y con esto termino. El mismo Pablo, con un lapicero, yo no sé con qué, con una pluma, escribiendo una carta, le escribe a alguien que él amaba mucho.
a uno de sus hijos amados, de sus seres queridos. Timoteo para Pablo era uno de los hijos de él. ¿Y sabe cómo le escribe Pablo a su hijo? Le escribe con todo el sentimiento. Y le dice estas palabras, Pablo a Timoteo, antes de morir. Eso fue antes, unos poquitos horas, quizás días antes de morir. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Pablo le está hablando a su hijo, ¿no? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Vamos a viajar hasta el versículo 9, porque ya estoy viendo el tiempo y estoy sobre el tiempo. Versículo 9 dice así: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pablo sabía que iba a morir. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. A Pablo lo traicionaron. A Pablo lo abandonaron. Me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelos contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Ahora mire lo que dice el otro versículo. Dice: a Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Pablo fue traicionado por los más cercanos. Pablo fue ofendido por los más allegados. Y Pablo siguió confiando en Cristo. Mira en quién está tu confianza. Porque muchos te van a traicionar. Muchos te van a ofender, muchos te van a criticar, muchos van a hablar mal de ti. Y eso es bíblico. Pero tú tienes que seguir con Cristo. El mundo te va a golpear. No se extrañe que dentro de poco va a empezar a haber una persecución que nunca se ha visto. Los gobiernos van a ir en contra de las iglesias y de los cristianos. Y tú vas a tener que decidir si afirmas tu fe en Él, si mueres por Él y vives por Él, o mejor no seas nada.